Seguimos trabajando con HANA como base de datos secundaria y en esta sesión aprenderá cómo realizar verificaciones sobre las características de la base de datos. En la sesión anterior hemos implementado una lógica, un código a través de la API ADBC que ha sido capaz de realizar un select en una tabla de base de datos. Podemos realizar lecturas aparte de select en vistas externas o vistas con parámetros o procedimientos o métodos AMDP en las bases de datos secundarias. Y como el día de mañana es posible que la empresa cambie de base de datos, estos chequeos con el select que tenemos aquí dentro de una variable de tipo string no se realiza por el compilador, no tenemos ningún chequeo, por lo tanto tenemos que realizar unas comprobaciones a través de una clase estándar que ofrece SAP que se llama CL ABAP-DB Features, las características de la base de datos. Podemos ver estas características. La segunda clase es una clase amiga de la primera. Nosotros trabajamos con la primera clase para ver las distintas tecnologías o distintos chequeos que tenemos que realizar antes de ejecutar nuestra aplicación para que nuestro código sea escalable. Si se cambia la base de datos, chequeos previos se realizan antes de ejecutar un procedimiento o una llamada que no va a ser soportada por la base de datos. Como puede visualizar, podemos ver las constantes de la clase, donde con los valores que tenemos de 1 a 7 y -1 podemos comprobar las tecnologías, vistas con parámetros, vistas externas, distintos tipos de tablas, métodos, tablas AMDP, llamadas a procedimientos y otras características que las posibles bases de datos pueden tener o no. Y si nosotros en la aplicación utilizamos una llamada a una vista externa, por ejemplo, y se cambia la base de datos y no realizamos este chequeo previo antes de ejecutar el código, es posible obtener distintos fallos que no lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, esta sesión la dedicaremos al aprendizaje de la implementación correcta de estas verificaciones antes de utilizar una API como ADBC. Antes de volver al código, podemos visualizar la firma del método useFeatures que nos va a ayudar a ver las comprobaciones o las tecnologías soportadas por la base de datos donde realizamos el código o la ejecución a través de la API ADBC. Como podemos ver en la firma, es un método estático en la sección pública, public section, estamos en la sección pública, que necesita dos parámetros, connection y requested features. El primero es opcional, si no le asignamos este parámetro se va a coger la base de datos primaria por defecto y devuelve una variable support features, un parámetro returning ABAP bool de tipo con los valores ABAP true o ABAP false. Si se soporta la tecnología es ABAP true, si no es ABAP false. También podemos tratar las excepciones que pueden ser levantadas por invalid parameter value, es decir, por un parámetro que le podemos pasar que no está soportado por la clase. Los parámetros los podemos encontrar o los valores en las constantes de la clase. Empezamos analizando los tipos que tenemos que pasar a la llamada al método useFeatures. Podemos ver el primero, DBA Connection Name, es el nombre de la conexión. El último ya es sencillo, ABAP True o False, dos posibles valores. Y Requested Features es del tipo FeatureSetT, que termina en T, representa por la nomenclatura de SAP que se trata de una tabla interna. Con la tecla Control pulsada habilitamos la mano que nos va a llevar a la declaración. Podemos ver que es una tabla interna de tipo hashed con un unique key table line, y para ver el tipo, los componentes de la tabla, de nuevo con control navegamos al objeto
que es un dominio, en este caso con este nombre, y los tipos que se utilizan es un int4 con una longitud de 10. Sabiendo esto, podemos declarar en nuestro código una tabla interna del mismo tipo. Empezamos copiando directamente la declaración y antes de la llamada a nuestro código que hemos implementado, realizamos un chequeo para esta sesión comprobando si la base de datos soporta un external view. Claramente nosotros no utilizamos una vista externa, simplemente tenemos que saber cómo utilizar este tipo de verificaciones por las distintas tecnologías que implementaremos en nuestros proyectos dentro del try catch de la API ADBC. Data, empezamos global table de request features, las características de la base de datos, y con control V lo que hemos copiado de la clase estándar. Con coma seguimos y declaramos una estructura para poder asignar valores o registros en la tabla interna del tipo type. Le pasamos, en este caso es un dominio sin componentes, así que a nuestra estructura le podemos pasar ya valores, sería un valor, no una estructura, para utilizar correctamente la nomenclatura de SAP Global Value. Le asignamos el valor, un valor que representa external view. ¿Cómo podemos saber el valor correcto? Pues navegando en las constantes de la clase podemos ver que para external views tenemos el valor 2, le podemos asignar directamente el valor 2 a nuestra variable de tipo DDFutureNumber, el dominio, o correctamente sería siempre utilizar las constantes de la clase, ya que si el día de mañana van a cambiar el valor, nosotros no tenemos que modificar o ajustar nuestro código. Para acceder a una constante copiamos el nombre de la clase, y a través del componente estático de la clase llegamos a las vistas external view, que es una constante. Nos situamos con las teclas al nombre de la constante, donde podemos ver que es la constante con el valor 2 en la clase. Doble clic y ya tenemos el valor de la constante. Ahora tenemos que añadir este valor en la tabla interna. Debido a que trabajamos con una tabla interna de tipo hashed, no es un append, es un insert. Insert el valor que tenemos, en este caso no es una estructura ya que no tiene componentes, into table, la tabla interna que hemos declarado, y con esto ya tenemos una tabla interna que va a contener el valor de la constante external view. Podemos ahora invocar el método useFeatures de la clase, que es un método estático, por lo tanto utilizamos de nuevo el nombre de la clase. Accedemos a useFeatures, control espacio, con la ayuda del Eclipse de ADT, ABAP Development Tools, podemos obtener el listado con los nombres de los métodos. Y ahora le pasamos en exporting, los parámetros exporting. Empezamos con el parámetro de la conexión, con el nombre de la conexión, y para ver el nombre del parámetro, de nuevo control espacio, connection, le pasamos es igual a HANA Database, el nombre de la conexión, donde realizamos las llamadas para consumir el código nativo, las tecnologías, external view en este caso. Y de nuevo control espacio, requested features, le pasamos la tabla interna. Podemos añadir más registros a nuestra tabla interna, y con esto ya tenemos la llamada. Este método va a devolver un returning parámetro ABAP true o false, por lo tanto podemos poner en un if el valor de lo que devuelve este método es igual a ABAP false, es decir, no se soporta la tecnología, pues tenemos que implementar la lógica, un mensaje de error que va a indicar que no se puede seguir con la ejecución de la aplicación, ya que no se va a soportar la tecnología que posteriormente utilizamos en nuestro código. Por lo tanto, aquí sería la lógica o el mensaje que va a parar la ejecución. Podemos poner un return para devolver la llamada al componente que va a realizar esta llamada. Podemos modularizar el código en un método de la clase o un módulo de funciones y otras tecnologías que nos permiten modularizar el código. En este caso trabajamos con un programa ejecutable. Podemos poner un write simplemente para indicar que el sistema de base de datos no soporta
el procedimiento invocado, en este caso el procedimiento external views, no consumimos una vista externa, es un ejemplo. Ya con esto podemos ejecutar el código. Antes de ejecutar formateamos con source code o con shift F1 podemos formatear, ya tenemos el código formateado. Y podemos ejecutar de nuevo nuestro código subiendo en la barra de herramientas en Run As y le indicamos ABAP Application o directamente con la tecla F8. Como podemos visualizar, nuestra base de datos HANA soportan las vistas externas, las llamadas a las vistas externas, y por lo tanto ya no tenemos ningún mensaje que impide la ejecución de la lógica que tenemos dentro del try catch, en este caso dentro de la API ADBC, y podemos consumir en este caso una vista externa por la base de datos, ya que hemos comprobado a través de la clase ABAP DB-Features para ver las características de la base de datos. Cerramos la ventana y volvemos al código fuente. Dentro de nuestro código fuente podemos mejorar mucho el código que hemos implementado utilizando las autorreferencias de la sintaxis nueva que nos ofrece el lenguaje de programación ABAP. Podemos pasar la tabla interna en tiempo de ejecución con la autorreferencia, quitando el nombre de la tabla y utilizando value, el valor con la tecla almohadilla, el valor de la autorreferencia de una tabla interna también la podemos autorreferenciar en tiempo de ejecución. Entre paréntesis, entre las primeras paréntesis tenemos lo que es el valor total de la tabla interna, y dentro, para ir añadiendo registros por registros durante el tiempo de ejecución, pues sería paréntesis, y aquí podemos pasar el primer registro. Le pasamos en este caso, como hay un único componente, el valor de la constante. Con esto ya tenemos un registro. Si queremos indicar que va a tener dos registros, uno más, pues simplemente añadiendo otra constante, navegamos de nuevo en la clase, también realizamos una comprobación para ver si nuestra base de datos soporta métodos o llamadas a los métodos AMDP. Podemos utilizar la nueva sintaxis, así nos ahorramos muchas líneas de código. Entre paréntesis y con espacio tenemos que pasar cada registro. Y cuando ya tenemos los registros podemos cerrar los paréntesis, y ya con esto se hace la comprobación directamente sobre una tabla interna que la pasamos en tiempo de ejecución. Podemos pasar la tabla interna y ya tenemos dos registros. Con esto que hemos ahorrado toda la declaración de la tabla interna y todos los insert, dos insert eran por haber añadido dos registros en la tabla interna durante que se va a formar en el tiempo de ejecución con value, y con la autorreferencia. Cuando indicamos autorreferencia con almohadilla, pues el sistema lo que va a hacer va a ir al tipo de requested feature, el tipo que va a tener este parámetro, que es el tipo que hemos declarado de la tabla hashed, y va a añadir registro por registro y lo va a comparar. Y no solo esto, cuando realizamos comprobaciones en el if podemos indicar que si no es igual a ABAP true, if not, el valor que se devuelve sin hacer otra comparación. No hace falta poner isInitial, es suficiente if not. If not, lo que devuelve esta llamada, que ya se va a formar en tiempo de ejecución con una autorreferencia de una tabla interna que va a comprobar estas dos tecnologías y son soportadas por la base de datos con la conexión HANADB con el nombre HANADB. Y bajando en el código podemos ir mejorando también dentro de la aplicación ADBC. Las dos líneas que tenemos aquí las podemos construir con una única sentencia indicando que la instancia global object statements es igual al objeto que se va a crear con reference, en este caso, de la clase CLConnection, y con esto ya directamente, sin tener que utilizar el objeto de connection, nos ahorramos también con esta parte la declaración de la referencia GoConnection, porque directamente llamamos al objeto que se va a formar en tiempo de ejecución durante la creación o la instancia del statement.
Con esto hemos ahorrado estas dos líneas de código y seguimos bajando. Podemos modificar también el select, añadimos solo el top 10 para esta ejecución. Y por último, en el caso de que también utilizamos Global Object Connection, tenemos también que cerrar la conexión. Si dejamos el código con la llamada a close, va a resultar en un dump porque estamos invocando un método de instancia sobre un objeto que no existe, no está instanciado. Dejamos esto comentado, simplemente era para saber que si también utilizamos connection tenemos que cerrar la conexión. Y ya con esto tenemos un código de alta calidad que también realiza comprobaciones. Formateamos el código con source code format o shift F1 y ejecutamos de nuevo por la barra de herramientas run as ABAP application o F8, donde podemos ver en la salida que la base de datos soporta las dos tecnologías que hemos comprobado a través de la clase DBFeatures y devuelven los resultados, los 10 registros por haber modificado la sentencia SQL nativa con top 10. Y terminamos aquí el trabajo con ADBC, con la API que nos permite trabajar y establecer conexiones con bases de datos secundarias para ejecutar o invocar distintas tecnologías, procedimientos, vistas externas, SQL nativo para ser consumido desde el servidor de aplicaciones SAP NetWeaver.